Okay, so welcome everyone to the inaugural meeting of the LATAM Clinical Network. My name's Ian Green. I work for SNOMED International. I'm the Global Clinical Engagement Lead. But as all this session will be in Spanish, I'm going to hand over the reins to Victor Medina to pick up and hopefully translate for you. Ahí hago la pequeña traducción de Ian. Bueno, bienvenidos a todos. Ian Green, que es el líder de implementación clínica de SNOMED Internacional, estaba dándonos la bienvenida al primer webinar en español y agradece mucho que estén todos acá. Y la presentación y la organización de estos webinars en español va a estar a cargo de Víctor. Así que ahora Víctor un poco nos va a contar un poco cómo es este proyecto y nos va a presentar al presentador de hoy. Muchas gracias a todos por participar. Thank you, Ian. Gracias, Alejandro. Muy bienvenidos todos sean a este primer webinar de la Red Clínica Latinoamericana para SNOMED-CT. Les damos la más cordial bienvenida y bueno, tenemos este webinar que es el primero de una serie en el cual vamos a estar presentando cuál es la idea, cuál es el alcance y los objetivos de esta Red Clínica Latinoamericana de SNOMED-CT y vamos a estar presentando algunos ponentes de talla regional y de talla internacional que están interesados y vinculados con la implementación clínica de SNOMED-CT. Sabemos que del otro lado está mucha gente que está ansiosa por escuchar a Alejandro. Brevemente les voy a dar una introducción sobre lo que es SNOMED-CT para los que, y SNOMED Internacional para los que no lo conocen aún. Entonces procedo a dar esta información antes de pasar la palabra a nuestro ponente. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad, Alejandro? Sí. Ok. Sí se ve. Bien, vamos a pasar por esta agenda para esta presentación y posteriormente vamos a pasar a la presentación de Alejandro. Aquí es una introducción muy leve a lo que es SNOMED-CT y por qué es bueno usar SNOMED-CT, qué es SNOMED-CT, cuáles son sus características clave, los beneficios que se pueden obtener del uso, la implementación y la adopción de SNOMED-CT como terminología en los sistemas de información clínica y dónde podemos aprender más o vincularnos participando con SNOMED-CT. Sabemos que actualmente hay grandes cambios en la manera en que se lleva a cabo la documentación y el registro clínico de la información y que el almacenamiento de datos cada vez se hace más y más grande. Los registros clínicos tienen que ser más acuciosos para poder tener posteriormente información clínica íntegra y de calidad, y el almacenamiento va creciendo de manera importante en el mundo, y en Latinoamérica no es el caso que se sale de esta tendencia. Además, también tenemos cambios en la atención médica que van más definidos hacia la calidad en la atención y en el uso adecuado de la información. La experiencia clínica pues no requiere datos específicos, sino que uno va adquiriendo esa experiencia clínica con el transcurso del tiempo, y ese bagaje de experiencia causa información y conocimiento y hasta sabiduría para poder tratar un paciente o una serie de pacientes. Pero desde hace tiempo tenemos acceso a publicaciones académicas y científicas que nos permiten aumentar esa experiencia y amplificarla para poder darle una mejor atención a nuestros pacientes. Además, la medicina basada en evidencia ha llevado a que se desarrollen guías de mejores prácticas regionalizadas para países o para organizaciones que definen cómo se deben manejar los pacientes. Además, vamos hacia la utilización más acelerada de la medicina personalizada, que establece el tratamiento óptimo para cada uno de los pacientes, basado en sus antecedentes, basado en su historia, basado en su genómica, y actualmente ya estamos empezando a tener fuentes de procesamiento automático de la información que nos permiten acceder a herramientas que nos ayudan a tomar decisiones en el punto de atención. Entonces, para esto requerimos datos, y para tener datos íntegros y de calidad, el registro es muy importante. Al empezar a trabajar con más datos, se requiere esta recolección que debe de ser accesible y que debe ser entendible en estos tiempos, tanto por los humanos como por las máquinas, y que tiene que estar alineada con muchos requerimientos clínicos
para poder hacer análisis local o análisis poblacional a nivel global, regional o de países. Y muy importantemente, se debe soportar el reuso secundario de estos datos sin impactar los registros clínicos base. Además, como habíamos platicado, el tamaño de los datos se empieza a ser más grande y hay muchos volúmenes grandísimos de datos que necesitan almacenarse en instancias seguras, pero también consultarse de manera útil. La interoperabilidad ha tomado gran influencia actualmente en la salud digital y definiendo la interoperabilidad, que es la capacidad de dos sistemas de información de comunicarse y de que las personas puedan utilizar esa información de manera útil. Sabemos que actualmente no se puede transcurrir en el viaje de un paciente sin contar con estándares de interoperabilidad y con el intercambio de la información en salud entre diferentes instancias. Entonces, ¿qué hace SNOMED-CT para ayudarnos en todo lo que acabo de platicar? Se estandarizan los datos clínicos con el uso de un solo lenguaje común que sea aceptado globalmente por los sistemas de registro de información en salud. Entonces, SNOMED-CT está en medio de estos sistemas de salud, procurando que los datos se estandaricen y se clasifiquen y se definan y se codifiquen de una manera compartida. Esto lo hace SNOMED-CT, que nosotros lo consideramos el lenguaje global para la salud. Con esto, SNOMED-CT hace que los datos clínicos sean interoperables, que sean útiles o utilizables y que sean procesables por cualquier instancia de información en salud. ¿Para qué? Para poder registrar adecuadamente y visualizar adecuadamente la información en salud en el punto de atención y en las diferentes instancias, para poder soportar las decisiones y vincular el conocimiento con las decisiones en el punto de atención, para realizar reportes y realizar análisis y analíticas de la información en salud para la toma de decisiones a diferentes niveles, y para compartir esta información y comunicarlo a las diferentes instancias y tenerla lista en el momento y para los fines que el clínico requiere en un momento dado. SNOMED-CT tiene un enfoque integral en relación con la información en salud y está basada en significados clínicos, lo que nosotros llamamos conceptos clínicos, que son ideas clínicas que tienen un significado para el usuario en la práctica clínica. Y tiene diferentes enfoques y está dirigido a diferentes niveles de información y a diferentes jerarquías de la información. Y podemos tener los conceptos clínicos o las ideas clínicas clasificadas bajo enfermedades o bajo hallazgos clínicos con sus signos y sus síntomas. Podemos también clasificar los procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y diagnósticos. Podemos también llevar a cabo el registro de observaciones clínicas en el punto de atención. Podemos registrar también las estructuras corporales definidas como estructuras específicas o poco granulares. También trabajamos con organismos, con sustancias, con productos farmacéuticos, con objetos físicos, fuerzas físicas, especímenes y más. Es decir, la terminología tiene un amplio alcance que conlleva la integración y registro y codificación de términos y conceptos clínicos en todos los niveles y para todas las disciplinas. Esta terminología tiene un enfoque muy amplio y tiene 19 jerarquías de alto nivel que están enumeradas en esta diapositiva. Y estas jerarquías contienen más de 350,000 conceptos únicos, definidos de manera única y codificados de manera única, y el contenido se puede observar o se puede consultar a diferentes detalles, menos granulares, más granulares, dependiendo de la jerarquía en la que estemos navegando. Por ejemplo, aquí tenemos hallazgo clínico y dentro del hallazgo clínico tenemos una subjerarquía de alto nivel, que es el infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. Pero arriba de él está el hallazgo clínico, la enfermedad es un hallazgo clínico, las lesiones traumáticas o no traumáticas son una enfermedad, y así vamos bajando el nivel, aumentando el nivel de granularidad y bajando en la jerarquía hasta el concepto o idea clínica en el que estamos interesados en registrar o consultar.
Este contenido de la terminología se actualiza mensualmente y se publica mensualmente a partir de este año. Tiene algunas características claves esta terminología de SNOMED-CT que vamos a enumerar en un momento. Y de las cosas más importantes es que la terminología representa, como les había dicho, significados clínicos de manera única y contiene dentro de ella una red semántica establecida por diferentes atributos y relaciones entre los conceptos que vamos a explicar en un momento. En SNOMED-CT llamamos concepto a una idea clínica que está definida según el modelo conceptual de SNOMED-CT. Y a cada uno de estos conceptos que son ideas clínicas, se le asigna un código único que permite que todas las personas usuarias de SNOMED-CT en todo el mundo, sin importar su lenguaje, dialecto, organización, disciplina clínica en la que estén trabajando, puedan entender de manera única en todo el mundo. Entonces, a esta idea clínica se le asigna un código entendible por cualquier dialecto, organización, lenguaje en el mundo. Y luego a este concepto o idea clínica se le agregan relaciones que lo definen. Como lo estamos viendo aquí, cada una de estas relaciones que están establecidas por las flechas grises relacionan al concepto con otro concepto a través de estas relaciones definitorias. Si le ponemos nombre a estas relaciones, podemos establecer que este concepto que estamos visualizando también tiene la capacidad de ser legibles por los humanos. O sea, el clínico no va a ver códigos, sino va a ver conceptos clínicos como él los representa de manera escrita o de manera legible. Luego, a estos conceptos e ideas clínicas que están relacionados, se le agregan descripciones legibles por humanos, como lo habíamos platicado, en donde podemos encontrar diferentes descripciones para cada uno de los conceptos, en donde tenemos, por ejemplo, aquí el concepto totalmente definido que es la neumopatía infecciosa, que es un trastorno, y que tiene un sinónimo, que es la neumopatía infecciosa, otro sinónimo que puede ser infección de pulmón, otro sinónimo que es infección pulmonar, y se le pueden agregar todos los sinónimos necesarios y útiles para el clínico, la organización, el país o la disciplina en la cual se vaya a utilizar este concepto. Perdón. Bien, cuando tenemos ya definido un concepto con su código, con sus relaciones que lo definen, con las especificaciones que establecen las descripciones de cada uno de estos conceptos, podemos ver que SNOMED-CT está dividido en 19 jerarquías de alto nivel que van desde ambientes o localizaciones geográficas hasta sustancias, como lo habíamos enumerado previamente. Y estas jerarquías están organizadas a través de una relación que le llamamos las relaciones es un o una. Esto quiere decir que cada uno de los conceptos clínicos tiene relación con otro de más alto nivel que establece que este concepto es un concepto, el concepto A es un concepto B y el concepto B es un concepto C. Vamos a pasar un poquito más sobre la explicación de esto. Si tenemos una fractura del miembro inferior, disculpen ahí por el inglés, podemos establecer que una fractura del miembro inferior es una fractura de hueso y que una fractura del fémur es una fractura del miembro inferior. Pero esta fractura del fémur tiene un sitio de hallazgo, o sea, ¿dónde existe esa fractura del fémur? En una estructura, que es la estructura ósea del fémur. Y que esta estructura ósea del fémur es una estructura ósea de la extremidad inferior. Entonces vamos subiendo en la jerarquía hasta establecer una granularidad específica o inespecífica, dependiendo de lo que queramos consultar o registrar. Una fractura del miembro inferior es también una fractura de hueso. Y la fractura de hueso ocurre en una estructura ósea menos específica. Y la estructura ósea es una estructura corporal. Entonces, cuando vamos estableciendo estas relaciones de cada uno de los conceptos con otros conceptos
de más alto nivel o con otros conceptos del mismo nivel, podemos ir definiendo cada uno de estas ideas clínicas para poder establecer una definición total del concepto del que estamos hablando. Pero la fractura del fémur también es una enfermedad. Entonces aquí vemos otra relación que define todavía mejor la fractura del fémur. Entonces, esta fractura ocurre en el miembro inferior, ocurre en un hueso, y este hueso es una estructura corporal, pero al mismo tiempo la fractura del fémur es una enfermedad, al igual que la fractura del hueso. Espero haber sido suficientemente claro con esto. Estas relaciones definen en dónde se encuentra en la jerarquía cada uno de los conceptos, permiten que estos conceptos sean buscados y encontrados en diferentes jerarquías o relacionados con diferentes jerarquías, y también establecen este tipo de jerarquización de los conceptos con la relación es un o es una. Vamos a pasar a los beneficios de SNOMED-CT. Al utilizar una terminología como SNOMED-CT en nuestros registros clínicos podemos acceder a varios beneficios. Y estos van desde la investigación clínica, la investigación de laboratorio, la investigación científica, al tener información almacenada que es de calidad e íntegra desde su registro. Podemos tener intercambio de información clínica a través de diferentes instancias electrónicas de datos y de documentos clínicos entre proveedores, entre organizaciones o usando soluciones de interoperabilidad. Esto nos lleva a que podamos realizar analíticas en el punto de atención o análisis en el punto de atención al obtener resúmenes clínicos en el momento adecuado, reportes en este mismo punto de atención y finalmente el soporte a las decisiones clínicas basadas en información. La analítica en el punto de atención también puede crecer y poder realizar analíticas poblacionales a través de esta información registrada de manera íntegra y de calidad para poder hacer análisis de tendencias y análisis comparativos que nos pueden llevar a instancias de farmacovigilancia, auditoría clínica o administrativa, como es el punto que sigue, al poder realizar analíticas administrativas con tendencias y comparativas del valor de los sistemas de salud en un momento dado. Y esto nos lleva en un círculo virtuoso a la investigación clínica que está basada en el registro e integración de datos de calidad e íntegros. ¿Y cómo nos beneficia a los clínicos? Que finalmente el objetivo de la red latinoamericana clínica de SNOMED-CT es que los clínicos se involucren en el uso de la terminología, en la implementación de la terminología, en el registro de datos a través de la terminología y, por qué no decirlo también, para empujar en sus regiones para que la terminología sea adoptada en nuestros diferentes países. Estos beneficios van desde poder registrar los datos una sola vez y luego poder usarlos de nuevo. Todos sabemos cuando estamos practicando la clínica que a veces requerimos realizar la historia clínica o el historial clínico del paciente en diferentes ocasiones para obtener a veces los mismos datos, a veces diferentes datos, o hacemos registro de algún estudio diagnóstico que le hayamos hecho y que tenemos que volverlo a solicitar porque no está en el momento en que nosotros lo requerimos en nuestra historia clínica. También nos beneficia al poder hacer un registro claro de las intervenciones clínicas a través del tiempo, es decir, al tener una idea o un concepto clínico bien definido, codificable, bien legible, bien establecido, podemos hacer este registro de las intervenciones de manera clara y específica. Podemos automatizar procesos para no repetir procesos durante nuestra práctica clínica, y con todo esto, al tener información de calidad, podemos reducir el margen de errores en la práctica clínica. Para las organizaciones, pues podemos tener datos disponibles en tiempo real en el momento en que se requieran para hacer mejoras en la calidad del manejo de los pacientes, reduciendo así el margen de errores. Y a nivel poblacional, pues los datos están accesibles para toda la atención, a través de toda la atención, durante todo el viaje del paciente. Mejora también la administración poblacional al poder realizar analítica, análisis de las tendencias poblacionales, y al hacer
posible la evaluación rápida de los resultados de las intervenciones, podemos tomar decisiones a nivel poblacional más consensuadas, más definidas, más reales. Para todo esto, SNOMED Internacional tiene colaboraciones con diferentes organizaciones y ahí abajo pueden ustedes ver la liga en la que pueden consultar cómo colabora SNOMED con diferentes organizaciones de diferentes instancias a nivel global. ¿Qué es SNOMED Internacional? SNOMED Internacional es una organización que es propiedad de 48 países, bueno, 49 ya países miembros y que es administrada por estos. Es una organización sin fines de lucro que está encargada de establecer estándares globales para terminología en salud. Su sede se encuentra en Londres y es una organización virtual que hace coincidir dentro de ella a numeroso talento global de diferentes disciplinas para poder llevar a cabo los desarrollos de los productos y los servicios relacionados con SNOMED Internacional. Cada país miembro entrega una cuota de membresía que se basa en los ingresos nacionales de cada país. Es decir, los diferentes países tienen una cuota diferente dependiendo de los ingresos que tenga cada uno de manera general. La visión de SNOMED Internacional es que para el 2025, o sea, dentro de 2 años, las terminologías clínicas se usarán globalmente y esto resultará en una mejor salud y en mejores resultados para los pacientes. Todo esto apoyados por un solo lenguaje de salud, que en este caso es SNOMED-CT. Para aprender más sobre SNOMED Internacional y sobre SNOMED-CT, tenemos diferentes instancias. Podemos entrar y realizar o atender cursos. Perdón, había un anuncio acá. Podemos atender cursos que van desde el curso de fundamentos de SNOMED-CT, cursos sobre implementación de la terminología en diferentes instancias. También existe el curso sobre servicios terminológicos y los cursos sobre autoría, que son el curso nivel 1 y el curso nivel 2. Tenemos también o contamos con certificaciones que pueden ser accedidas por ustedes. La primera es sobre servicios terminológicos y 2 certificaciones sobre autoría, es decir, cómo podemos ser los autores de diferentes conceptos y de las definiciones de los conceptos, que son también el nivel 1 y el nivel 2. Tenemos diferentes rutas de aprendizajes que pueden ser definidas para personas que desarrollan aplicaciones o desarrollos de información en salud, para los que se interesan en el análisis de datos, para los clínicos, como es el caso de este webinar, y también tenemos una ruta de aprendizaje para traductores. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de SNOMED Internacional y aquí tenemos el link abajo para los que están interesados en llevar a cabo alguno de los cursos, certificaciones o tomar alguna ruta de aprendizaje para saber más sobre SNOMED Internacional y sobre SNOMED-CT. También tenemos una biblioteca documental, que es la fuente de información más importante para cualquiera que quiera adoptar, implementar, desplegar, usar o producir algún producto, vaya la redundancia, para SNOMED-CT. Ahí pueden encontrar resúmenes sobre lo que se hace en SNOMED-CT, sobre los productos de SNOMED-CT, guías para la implementación, guías para la autoría, guías para diferentes aspectos, especificaciones sobre los productos de SNOMED-CT y sobre la manera que trabaja el SNOMED Internacional. Pueden encontrar también información sobre las expos que anualmente se llevan a cabo sobre SNOMED-CT en diferentes países y glosarios de términos para que podamos establecer conocimientos sobre qué estamos hablando cuando hablamos de SNOMED-CT y de sus productos. Los clínicos y diferentes otras disciplinas se pueden involucrar también y participar en el desarrollo con sus ideas y sus necesidades para que SNOMED Internacional las tome en cuenta en el momento de desarrollar los productos y servicios de SNOMED-CT. Estos
Estos grupos, como el grupo de referencia clínica, pues son de gran importancia. Ahorita van a ver cuál es la visión de estos grupos de referencia clínica y del involucramiento de los clínicos en el desarrollo de los productos y servicios de nombre internacional. También hay un mercado para vendors. Tenemos la posibilidad de involucrarnos localmente o involucrarnos globalmente desde el punto de vista clínico o de otras disciplinas. Cómo atender un evento o participar en alguno de los eventos de SNOMED CT, como la Expo que les explicaba hace un momento. Tenemos varias series de webinars que van desde educación, desde implementación, a investigación basada en SNOMED CT, a las cuales pueden ustedes atender gratuitamente, y aquí tenemos los links para que puedan consultarlos si es de su interés. También existen reuniones administrativas de SNOMED CT que también pueden ser atendidas parcialmente por el público, y que aquí tenemos el link también para que puedan consultar cómo se puede involucrar la persona en estos diferentes tipos de webinars, reuniones, lugares, etcétera. Aquí nos interesa mucho que si es de importancia por ustedes, accedan a los grupos de referencia clínica, vean cómo se pueden involucrar. Nadie es pequeño para SNOMED CT y todos podemos participar con nuestros puntos de vista y nuestras necesidades para que SNOMED CT crezca de manera alineada con las necesidades de los clínicos. En relación con la vinculación clínica, tenemos una visión también. Y esta visión es que a SNOMED Internacional y a través de SNOMED CT le interesa asegurar que todas las actividades de SNOMED Internacional estén influenciadas por comunidades clínicas locales que se pueden convertir en regionales y en comunidades clínicas globales que con sus ideas, sus necesidades y su participación mejoren la calidad de SNOMED CT. Los beneficios de esta vinculación clínica, tanto para los clínicos como para SNOMED Internacional, es que el clínico puede participar en dar dirección a los productos y servicios de SNOMED Internacional con sus ideas, como lo había explicado hace un momento. Al tener la participación de grupos de expertos clínicos, SNOMED CT tiene la capacidad de mejorar su calidad y, por lo tanto, la usabilidad y la aceptación dentro del entorno clínico de los productos y servicios de SNOMED Internacional. ¿Por qué? Porque esta se basará en el conocimiento y la experiencia clínica que se va a verter en SNOMED CT de manera terminal. Algo más importante también es identificar a los campeones clínicos interesados o con conocimiento sobre SNOMED CT o que hayan atendido cursos, que estén interesados en los webinars, que estén ya participando en grupos clínicos, e identificar a estos campeones que apoyen a la implementación de la terminología y de los productos y servicios relacionados en sus países, en sus regiones, en sus organizaciones o a nivel global. Y finalmente, promover la colaboración entre los grupos profesionales de atención en salud para lo que habíamos explicado, mejorar los productos y servicios de SNOMED Internacional con los beneficios que expliqué un poco más arriba. El equipo de SNOMED Internacional para la vinculación clínica de manera global es el que pueden ustedes ver aquí en la diapositiva. En vinculación clínica global tenemos a Ian Green, que hizo la presentación inicial de este webinar. Para la vinculación clínica específica tenemos a Charles Guthrie, que no se encuentra en este momento en nuestro webinar, pero que está presto para atenderlos en el momento en que ustedes lo requieran. Y en lo que se refiere a la colaboración con otras instituciones y organizaciones, tenemos como líder a Jane Miller. Y bueno, llegamos a lo que nos trae a este webinar en primera instancia, antes de escuchar la plática de Alejandro Mauro, que es la Red Clínica Latinoamericana de SNOMED CT. Acuñamos este moto para la Red Clínica cuando estábamos platicando de cómo iba a funcionar, y la idea es que se facilite la participación local, es decir, la de todos ustedes en sus organizaciones, regiones, países, para que podamos obtener en Latinoamérica los beneficios de los desarrollos globales de SNOMED Internacional. Se va a tratar de una red virtual de clínicos
Y por clínicos quiero hacer hincapié en que no nos referimos solo a médicos, nos referimos a todo el personal que participa de alguna manera en la implementación clínica de la terminología o que puede participar en la implementación clínica o que actualmente está interesado de su nicho de disciplina en conocer más de SNOMED-CT. La idea es que participemos en proyectos clínicos de SNOMED Internacional como una red completa y que podamos dar nuestra opinión en relación con los proyectos nuevos o los proyectos que ya existen de SNOMED Internacional, que podamos participar más activamente en los grupos de referencia clínicos a los que hice referencia previamente, dar la opinión sobre el trabajo que se realiza al interior de SNOMED Internacional para la terminología SNOMED-CT, establecer cuáles son las necesidades locales, regionales, para que SNOMED-CT también tenga una visión sobre ellos y objetivice también el trabajo hacia esas necesidades locales. Y finalmente, pero no menos importante, tratar de romper las barreras culturales, sobre todo una que es muy importante y que es la del idioma, y poder tener una participación en nuestro idioma de origen, el español, y que estas participaciones se lleven a instancias de la vinculación global a través de Charles, de Jane y de Ian. La idea es tener reuniones trimestrales como la que tenemos ahora, que posteriormente no se tratarán de webinars, sino de reuniones de talleres en los que podamos empezar a platicar sobre todo esto que está en la diapositiva. Y tenemos planeada tener la próxima reunión, que será un webinar en esa ocasión, para febrero del 2024 y estaremos dándoles la fecha y la hora exacta para que nos vuelvan a acompañar y que inviten a las personas que estén interesadas en esta red, en participar en la red y que los esperamos con los brazos abiertos. Llegamos a la parte de las preguntas. Recuerden que pueden hacer preguntas a través de la instancia de preguntas y respuestas que está en el banner de su navegador de Zoom. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No tenemos ninguna pregunta. Entonces, si Hubo es una así, pregunta durante la adelante. charla que ya la respondimos sobre la licencia en Ecuador, el uso en Ecuador. Así que Ian respondió perfectamente en español. ¿Ya se respondió? Sí, sí, sí. Bueno, Perfecto, perfecto. vamos con Hanna. Parece que hay otra pregunta. ¿Podemos participar personas de países no miembros? Te doy la Sí, en las palabra, actividades, sí. Alejandro. En las actividades completamente están invitados a participar, o sea, de estas actividades públicas, clínicas de SNOMED, sí, de hecho hay muchos usuarios de países no miembros mediante las licencias de afiliado o mediante el uso del IPS, que es de uso gratuito, que es un subconjunto de SNOMED de una subontología. Así que están invitados a participar de esta red sin ningún problema. Otra pregunta de Lina María López. La anterior fue de Carlos Jarero de México. Sí. Lina María López Cano dice, ¿me indican si Colombia es un país miembro? Colombia está en este momento en un proceso administrativo para ser país miembro. La diferencia de ser país miembro o no es que al ser país miembro todos los usuarios pueden usarlo de forma completamente gratuita. Y en los países que no son miembros, el usuario tiene que ver si usa la versión gratuita de SNOMED o la versión completa con una licencia de afiliado. Esa es la diferencia. Pero estas actividades están abiertas. Gracias, Alejandro. Sí, sí quiero hacer hincapié en lo que dijo Alejandro hace un momento, que la participación está abierta en cualquier país, en cualquier organización, en cualquier región y personalmente también. Entonces, si como clínicos nos interesa participar en alguna red o incluso en esta red también, pues está abierto para las puertas para todos. Ahí Amanda también dice, ¿le gustaría ser miembro? Está perfecto. Probablemente más adelante tengamos, ¿no, Víctor? Una lista de correo donde vamos a mandar y ahí por ahí vamos a ir registrando todos los correos para mandarle las notificaciones y todo eso. Pero la verdad que no tiene mucho. Sí, Ananda Gómez, gracias Ananda, y nos encantaría que fueras miembro de la red y con mucho gusto te esperamos acá en la siguiente webinar y cuando tengamos la red de correos, etcétera, pues vamos a estar comunicándonos. Hay un asistente anónimo, Alo, sería interesante conocer Sí, casos de uso, ¿sí?
Esa es la idea, es mostrarle casos de uso y experiencias. Hoy, Alejandro, estamos con la primera vez con los tiempos complicados, Alejandro nos va a mostrar la implementación que está haciendo él en su hospital en Chile, y un poco así va a ser todo. Como Víctor contaba, Víctor ya estuvo organizando las próximas reuniones. Así que esa es la idea. Gracias por la sugerencia. Carlos Orellana de El Salvador, ¿cómo se puede participar como clínico? Bueno, de primera instancia, aquí a través de la red, te podemos dar el apoyo para que puedas acceder a los diferentes grupos clínicos en donde puedes participar de manera directa o a través de la red con tus ideas y tus necesidades, Carlos. Y después Sergio pregunta cómo funciona cuando hay algo nuevo para la terminología. Hay un proceso en el cual se sugieren nuevos conceptos, ya sea en tu país o a la edición internacional. Eso hay mecanismos. Víctor también trabaja con eso, así que está familiarizado con recibir pedidos de parte de los países, ¿no? Es correcto, sí. El proceso de autoría se lleva a cabo a través de solicitudes de necesidades regionales o locales y se estudian y luego se hacen los desarrollos necesarios para que ingresen nuevos conceptos o nuevas jerarquías dependiendo de la utilidad y la usabilidad que vayan a tener para los clínicos. Y gracias, Pilar, por la sugerencia anterior. Si en los casos donde tenemos pruebas genéticas, Sergio Sánchez, en oncología tipo NGS y otros complejos, SNOMED ya los tiene incluidos. Habría que buscarlos. Sí. No, la Sí. verdad que de memoria no lo vamos a ver, pero es interesante. Está un de trabajo- ser público, después les compartimos eso. Sí. Es correcto. Hay un trabajo importante en oncología, pero sí tendríamos que revisarlo bien. Creo que terminaron las preguntas. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Adelante. No es necesario que sea en este momento. Mientras Alejandro nos da su plática, pues podemos acceder. ¿De acuerdo? Ah, llegó otra, ¿no? No, ya estamos, me parece para pasar, Alejandro. Sí. A ver. Bien. Un segundo. Un segundo. Bien. Entonces continuamos con nuestro programa y pues es un gusto y un placer presentar a Alejandro Mauro. No voy a hacer toda la presentación, Alejandro. La mayoría de la gente te conoce, saben que eres un líder importante en la implementación y en el desarrollo de SNOMED CT en Latinoamérica. Alejandro está en la Clínica Alemana de Santiago y ha participado de diferentes instancias para la implementación y el desarrollo de SNOMED CT en la región. Y sin más preámbulo, pues los dejo con Alejandro, que nos va a presentar un caso de uso como lo solicitaron. Adelante, Alejandro. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor, Alo y Ian, ¿sí? por este espacio. Siempre es bueno, digamos, poder contar un poco la experiencia que cada uno tuvo, ¿no? Con respecto a esto de implementar Snowbird CT, ¿sí? Entonces, yo tengo acá una pequeña presentación, son 5 slides, porque en realidad lo que quiero es mostrarle los sistemas, ¿sí? Me di cuenta que eh, genera muchas más preguntas si yo les muestro cómo funciona, qué es lo que tiene, más que hacerles una presentación de PowerPoint, ¿sí? Pero quiero partir, este slide es del 2014, ¿sí? Yo en algún momento en la Clínica Alemana de Santiago tuve que presentar un slide de lo que había sido, digamos, nuestra unidad de registro clínico electrónico, se llamaba en ese momento, ahora es un departamento médico de informática biomédica, ¿sí? Y la historia de los sistemas de información de la Clínica Alemana de Santiago tiene muchísimos años, ¿sí? La primera historia clínica, que se llamaba Ficha 1, se implementó en el 2004. Después se implementó en hospitalizado o en la internación y después se implementó en la urgencia o en la guardia, ¿sí? Entonces, muchos años de sistemas, ¿sí? Diferentes tipos de sistemas. A mí me llaman en la clínica alemana para este proyecto que se llama Núcleo, que partió en el año 2012. Esta historia clínica que se implementó en el 2004 es una historia clínica que se había desarrollado en los años 90 en España, ¿sí? Y como todo sistema
legado desarrollado en los años 90 era un poco complejo o difícil o limitado y querían cambios y necesitaban cambiar, ¿sí? Algo que probablemente de los asistentes, algunos, digamos, se sienten, digamos, em, representados, ¿no? Esto de tener un sistema de historia clínica antiguo que lo quieres cambiar, ¿sí? Y tienes que hacer el cambio. Ok. Ese fue, digamos, el proyecto a que me invitaron a participar y este fue un desarrollo propio, ¿sí? Se tomó la decisión de desarrollar nuestro sistema, así que nosotros podíamos tomar las decisiones que considerábamos apropiadas. Así que yo acá les voy a mostrar que cómo yo en el 2012, ¿sí? Parto de este proyecto y me fijo, claro, tenían 10 años de historia clínica, 10 años de implementación de historia clínica, una cantidad de evoluciones, de información. Y el principal desafío que uno tiene cuando tiene que traspasar entre sistemas es, bueno, ¿qué hago? Lo dejo de solamente lectura y empezamos desde cero en el sistema nuevo. Eso es como lo más simple, ¿no? Eso es que si alguien no quiere complicarse la vida, efectivamente, esa es la forma más simple, pero todos sabemos qué es lo que pasa, digamos, esa historia en realidad queda que nadie la termina usando, porque en la práctica nadie va a entrar a los dos sistemas como para revisar la historia previa y empezar a traspasarla a la nueva. Entonces nosotros pensamos, digamos, un proceso de migración en la cual debatimos bastante con el grupo de la dirección médica qué deberíamos migrar del sistema previo, ¿sí? Y decidimos solamente migrar 5 cosas que para nosotros era lo más relevante: los diagnósticos que tenía el sistema previo, las alergias que tenían en el sistema previo, las evoluciones clínicas o las notas clínicas que los médicos escribían en texto libre, los consentimientos informados y los protocolos quirúrgicos o los partes operatorios, ¿sí? Los protocolos de cirugía. Quiere decir que ya habíamos acotado de cuánto de lo que estaba en el sistema previo queríamos migrar al nuevo que estábamos construyendo, ¿sí? Y el principal tema que teníamos era, bueno, ¿qué hacemos con los diagnósticos? Los diagnósticos en el sistema este legado de los años 90 eran en texto libre, ¿sí? Así que en realidad teníamos un montón de diagnósticos, pero no teníamos ninguna suerte de codificación. Era todo texto libre. Y en ese entonces, en el 2012, implementar SNOMED-CT era complejo, ¿sí? Y había, no había muchas herramientas, por no decirles que había muy poquitas herramientas, casi ninguna, digamos, muy poquitas herramientas. Quiere decir que las implementaciones en realidad eran, uno tenía que descargar las tablas de SNOMED-CT e intentar implementarlo en sus sistemas con la lógica que SNOMED tiene y la complejidad que SNOMED tiene, ¿sí? Esto ha cambiado radicalmente, ¿sí? Pero en el año 2012 no había muchas oportunidades, digamos, y entonces nosotros contratamos esto que se llaman servicios terminológicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es como una cosa que está como entre medio, entre SNOMED, ¿sí? Y el texto libre. Y que lo que hicimos es, bueno, veamos a ver qué son todos los diagnósticos y las alergias que habían puesto los pacientes. Y nos encontramos lo que deben encontrarse todos cuando tienen un listado en texto libre, ¿sí? Aparece cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Nos fijamos cuántos strings diferentes teníamos, eran 350.000 textos distintos, ¿sí? Que habían anotado los médicos. Y como ven, muchos habían sido usados una única vez, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dolores de decrecimiento, ¿sí? Mal escrito, ¿sí? Había sido utilizado una única vez, quiere decir que estaba en la historia clínica de un solo paciente, ¿sí? Lo que definimos es que aquellas cosas que al menos tenían 10 usos, ¿sí? Eran las que íbamos a migrar y a intentar codificar y llevar al otro sistema, y los que tenían menos de 10 usos no lo íbamos a utilizar, ¿sí? Así que esa fue, digamos, la lógica que tomamos y corrimos esto contra los servicios terminológicos del Hospital Italiano, que tienen una suerte de mapeo entre el texto libre, digamos, y SNOMED-CT, ¿sí? Así que esa fue nuestra experiencia. Y en líneas generales uno lo dice, bueno, pero este es buenísimo. Mantuviste el texto libre, lo lograste codificar. Esto suena muy lindo en un PowerPoint, ¿sí? Pero después en la práctica termina siendo
difícil y un poco doloroso. Entonces yo les voy a contar un poco lo que hay tras bambalinas de todo esto, ¿sí? Pero se los voy a contar mostrándoles los sistemas, que me parece que es la mejor forma en que ustedes lo puedan ver. Nuestra historia clínica, que desarrollamos en el año 2012, es así, es cliente-servidor, un sistema también legado, una aplicación que se instala en el computador, ¿sí? Y tenemos acá la agenda ambulatoria, puedo buscar un paciente y demás, ¿sí? Esto también ahora lo estamos cambiando a una versión web, ¿sí? Así que les voy a mostrar la versión nueva. Porque, ¿qué es lo que tenemos? Hoy tenemos que el área ambulatoria, las consultas, están en la versión web y todavía la parte de hospitalización o internación y la parte de urgencia siguen en la versión legada o cliente. Fíjense que esta versión web, digamos, tiene varias ventajas. Nosotros tenemos, nuestro sistema se actualiza de forma constante, ¿sí? O sea, es un sistema que está transformado. ¿Qué quiere decir que está transformado? Que no solo utiliza tecnologías de vanguardia, sino que tiene releases, ¿sí? Al menos uno por mes o dos por mes, ¿sí? Y tenemos diferentes cosas. Lo último que implementamos es ChatGPT y siempre tenemos una bitácora de qué es lo que vamos liberando, que los clínicos puedan entender qué es lo nuevo que aparece en el sistema. Así que tenemos diferentes tipos de releases y el acceso lo usamos a través de nuestra cuenta Oh, me deslogueó. Tiene doble factor de autenticación, ¿sí? Esto es porque estoy accediendo desde mi casa, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero mostrarles acá es cómo se ve, ¿sí?, la implementación de terminologías que tenemos, cómo usamos esa implementación de terminologías para cierto soporte a la toma de decisiones y cómo lidiamos con los problemas que nos generó esto de querer mantener los textos libres del sistema previo, ¿sí? Eso que suena súper lindo y que a veces uno dice, ay, qué bueno, no perdiste la historia y encima la lograste codificar, pasa a ser, digamos, tiene un lado B, ¿sí? Entonces, yo acá estoy en la versión de prueba, voy a buscar un paciente y puedo entrar, a ver, desde sus notas de evolución o los diagnósticos. Tengo diferentes tipos de atajos, digamos, para ingresar en la historia clínica. Y este es el lugar donde se puede leer, ¿sí?, una nota de evolución que le hayan dejado al paciente, ¿sí?, que aparece con todo el texto, y se puede escribir también una nota nueva, ¿sí? Y esto está armado como para que puedas leer mientras escribís algo nuevo. Y al escribir una nota nueva, nosotros tenemos la posibilidad de agregarle a la nota al menos un diagnóstico. En ambulatorio es obligación, digamos, el de poner al menos un diagnóstico, y tenemos en distintos procesos en los cuales es obligatorio poner al menos un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, en el alta de una hospitalización, al menos es obligatorio el diagnóstico principal, lo mismo, digamos, para la guardia, ¿sí? Entonces, uno acá escribe en texto libre. Tenemos nuestras funciones GPT de mejorar redacción, de mejorar la estructura, digamos, del texto que uno escribe acá, sugerir planes de tratamiento. Tenemos párrafos que están armados, digamos, tenemos muchas funcionalidades, pero quiero enfocarme en lo que tiene que ver con diagnósticos. Este es un paciente de prueba y por eso tiene, digamos, tantas cosas acá, ¿sí? Inicialmente la única opción que teníamos en el sistema, en la primera versión, era que tenías que buscar un diagnóstico, y en general lo que nos pasaba era que muchas veces nos repetían los diagnósticos que tenían los pacientes, ¿sí? Nosotros queremos que si el paciente ya tiene esquizofrenia y quieres etiquetar de alguna forma este texto con esquizofrenia, que simplemente lo elijas y digas, ok, este diagnóstico está asociado a la evolución, ¿sí? Entonces ya tengo esquizofrenia que está asociado a la evolución y uno lo puede quitar.
o asma, ¿sí? Entonces uno puede agregar. Pero lo que nos pasaba era que los usuarios igualmente buscaban desde acá y agregaban lo mismo que estaba ya ingresado en el paciente, ¿sí? Nos repetían diagnósticos del paciente. Por ejemplo, este paciente tiene angina inestable, ¿no? Fíjense que lo que está haciendo el sistema, y esto es un manejo que armamos, es integra un buscador de términos diagnósticos que tenemos con los del paciente, como para ofrecerle primero lo que el paciente tiene, ¿sí? Cosa de no duplicarlo, porque muchas veces, y esto es algo que probablemente los clínicos ven seguido, digamos, en sus historias clínicas, que de pronto un médico agrega un tipo de una variante y de otro agrega una variante con un poquito más de detalle y entonces finalmente el paciente tiene ingresado hipertensión 6 veces, pero con distintos códigos, ¿sí? Como con distinto nivel de detalle, ¿sí? Entonces, lo que tenemos acá es que ahora puedo poner la angina inestable y es lo mismo como si lo hubiera subido desde acá. Fíjense que quedó como subida la misma angina y no duplicó ese diagnóstico. Y si quiero agregar un diagnóstico nuevo, ¿sí? Puedo hacerlo desde acá. Entonces, tenemos que este texto libre que nos comimos nos generó que a veces acá tenemos cosas que no están muy buenas, ¿sí? Y que nos gustaría en realidad que nadie vuelva a elegir, como diabetes T2, ¿sí? Pero nos está apareciendo acá, y esto es propio de haberse llevado el texto libre, ¿sí? Y ahora estar ofreciendo ese texto libre, digamos, para que lo puedan volver a elegir, ¿sí? Nosotros tenemos dos funcionalidades. Uno puede agregar un diagnóstico. Estos diagnósticos que están acá son diagnósticos que tienen de alguna forma algún mapeo a SNOMED CT, ¿sí? Por este servidor del Hospital Italiano. Fíjense que hay hasta textos de este estilo. Es como bien libre y poco estructurado de alguna manera y te genera el de tener muchos textos que a veces se ven, no solo se ven mal, sino que están mal escritos, ¿eh? Y maneja ese como libertinaje terminológico que está relacionado con el texto libre, ¿sí? Que suena muy lindo en la parte de implementación, ¿sí? Porque en realidad el usuario dice, ah, bueno, yo puedo seguir escribiendo en texto libre, es fantástico, pero después cuando querés explotar los datos empezás a encontrarte que eso es un dolor de cabeza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que el usuario puede elegir de este listado o puede mandar a buscar algo nuevo al servidor del Hospital Italiano de Buenos Aires, ¿sí? En este caso mandé diabetes, punto, sin querer, ¿sí? Y me dice que no es válido y me exige, digamos, elegir una opción, ¿sí? Si yo le hubiera puesto diabetes 1, ¿sí? Me va a decir que la identificó y qué es lo que quiero agregar, ¿sí? Y esta es un poco, digamos, la implementación que tenemos de los diagnósticos. Nosotros tenemos lógicas de negocio asociados a los diagnósticos. Si yo pongo, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1 y le agrego ese diagnóstico, cuando guarde me va a pedir que haga una notificación obligatoria, ¿sí? Entonces acá me dice que agarré un diagnóstico que es notificable, ¿sí? Por una ley chilena que se llama la ley de GES o de garantías explícitas en salud. Entonces acá tengo que hacer una notificación que elijo esto, ¿sí? Y notifico finalmente. Ahí acabo de terminar el formato de notificación, ¿sí? Y acá puedo descargar la notificación y pasársela al paciente. Esas lógicas, ¿sí? Esas lógicas de soporte, tenemos varios soportes con respecto a diagnósticos, ¿sí? De lo que tiene que ver con notificaciones obligatorias, de enfermedades transmisibles, de enfermedades notificables por diferentes cosas, digamos, si es COVID, aparece un tipo de formulario que hay que completar y distintos, digamos, tipos de formulario dependiendo de los diagnósticos que están. Eso lo manejamos con esto que le llamamos un subset o un subconjunto de diagnósticos que arman como un grupo, ¿sí? Entonces tenemos un conjunto de grupos, ¿sí? Donde acá van a ver los temas que nos genera los textos libres, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un grupo o un subset que se llama aborto incompleto, que tiene 257 conceptos, ¿sí? de esta
esta extensión del Hospital Italiano, ¿sí? Son conceptos, estos no son conceptos de SNOMED-CT, pero están mapeados a conceptos de SNOMED-CT, ¿sí? Y hay este número de descripciones, 1338. Quiere decir que hay un montón de sinónimos de cada uno de estos. Si yo entro a editar ese subset, acá van a empezar a ver, digamos, qué es lo que está metido acá, ¿sí? Estos son los ID de conceptos del Hospital Italiano, y acá te va diciendo, ¿sí?, qué es lo que está acá, aborto espontáneo. Esto es todo, estas son todas cosas que estaban escritas en nuestra historia clínica, que se escribía en texto libre, de esa del año 2004. Entonces los usuarios escribían en texto libre y escribían 1000 veces, digamos, y 1000 formas distintas de decir lo mismo. Entonces empezamos a tener un montón de, como es de prueba, aparece, por ejemplo, neuralgia del trigémino, que no tiene nada que ver. Pero para que vean, si abro neuralgia del trigémino, ¿sí?, estas son todas las descripciones que están adentro de neuralgia del trigémino para el servidor de terminologías del Hospital Italiano, ¿sí? Y cada cosa tiene una descripción. Pero empiezan a ver que van a darse cuenta que hay cosas que son raras, como que hay textos que aparecen 2 veces. Cuando uno quiere empezar a explotar los datos, empieza a ver lo que significa el trabajo con el texto libre, que es un problema, ¿sí? Pero en su momento a nosotros esto nos resolvió la problemática que teníamos de traspaso de entre un sistema y otro, más cuando uno no tiene que implementar, ¿sí? ¿En qué estamos nosotros? ¿O cuál es el cambio que estamos persiguiendo de los sistemas? Es esto que hoy está armado de esta manera va a estar más limitado, ¿eh? O sea, estamos queriendo en realidad ir limitando a los usuarios desde esta posibilidad de escribir más en texto libre a la posibilidad de solamente elegir textos que estén validados dentro de la extensión formal de SNOMED-CT, ¿sí? Porque el otro problema que tiene el texto libre o las formas de codificación de este estilo es que a veces aparecen textos que son 2 cosas o 2 conceptos de SNOMED-CT, ¿sí? Que es como si fuera una postcoordinación. Y eso genera, digamos, muchas complicaciones cuando querés hacer uso de los datos, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tenemos, no sé, sospecha de artritis séptica en la rodilla izquierda. Bueno, ahí aparece una sola vez. Pero déjenme buscarles otra. Cardiopatía coronaria, ¿sí? Nosotros tenemos, bueno, este está bien, ¿sí? Pero podría agarrarles algún otro ejemplo donde van a ver que hay como 2 conceptos. Es como yo les dijera hipertensión y diabetes, ¿sí? Como los médicos tenían cierta flexibilidad de poder escribir en un solo string de texto todo lo que querían, fueran uno solo, ¿sí? Y eso es un conflicto súper grande cuando querés después hacer estadísticas, análisis o reuso de la información, ¿sí? Que es parte, digamos, de los temas que venimos soportando, digamos, por el uso de los textos libres. Esto es lo que tiene que ver con diagnósticos, ¿sí? Me gustaría mostrarles brevemente qué es lo que hicimos con fármacos, que es el otro gran dominio, ¿sí? En su momento, también cuando implementamos esto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los fármacos? En Chile había, digamos, un vademecum bien utilizado y inicialmente intentamos pensar eso, pero después terminamos construyendo nuestro propio sistema de fármacos basado en la lógica de SNOMED-CT para medicamentos, que era una lógica previa, ¿sí? Después cambió la lógica de SNOMED-CT, así que nosotros estamos en una versión previa, que es la versión que se llama la versión como inglesa. Esto está basado, digamos, en el sistema inglés de fármacos. Entonces tenemos una suerte de conjunto de lo que conocemos medicamentos clínicos, ¿sí? O genéricos muchas veces, y esos genéricos tienen un conjunto de productos comerciales, que estos son los que tienen algún laboratorio, y esos productos comerciales tienen envases con los que finalmente uno termina entregándole a los pacientes, ¿sí? El principal desafío que tiene cualquiera que tenga una hospitalización o una internación es que en el hospital se entregan, por lo menos nosotros tenemos, digamos, todos fraccionados unidosis, ¿sí? Que en general no están bien representados
dentro de, que no están representadas en las terminologías tradicionales, ¿sí? Las unidosis, porque es algo que hacen los hospitales. Los hospitales agarran una caja, por ejemplo, de este preparado, digamos que es de abacavir, la lamivudina y sidobudina, ¿sí? Agarran esta caja y esta caja hacen un comprimido de cada una de lo que tienen. Y necesitamos representar un comprimido de trisivir, ¿sí? Entonces, esa es una de las complejidades que tiene y lo que nosotros terminamos armando con esto es justamente para resolver esta problemática, ¿sí? El de poder crear una suerte de mantenedor propio que nos permita lidiar con todas esas dificultades que tiene el mundo farmacéutico dentro de un hospital, ¿sí? Entonces vamos a buscar el trisivir para que vean cómo funciona esto. Yo puedo buscar, por ejemplo, una familia de productos que se llama trisivir, ¿sí? Que me dice, este tiene estas tres sustancias. Nosotros lo que tenemos es estas tres sustancias, las tenemos mapeadas a las sustancias de SNOMED-CT, pero ahora tenemos que hacer un cambio para mapear todo esto a lo que se llama Clinical Drug, que es el nuevo modelo de SNOMED de fármacos, ¿sí? Entonces tenemos esto que le llamamos un medicamento básico, que es como la agrupación de sustancias y en el orden en el que está, este que sería como el genérico, este es el envase en el que se vende, ¿sí? Y este es el producto que tiene 60 comprimidas, ¿sí? Si yo muestro acá, justo este medicamento es un medicamento que la clínica no compra, pero si pongo acá un medicamento que la clínica compra, vamos a encontrar, vamos a ver, un paracetamol. No, este tampoco. Paracetamol no me lo quiere tomar por alguna razón. Vamos a buscar paracetamol con cafeína. Nosotros creamos, ¿sí? De nuestro lado tenemos que crear todo lo que finalmente termina llegando a la administración de fármacos de enfermería. Entonces tenemos de cada uno de estos medicamentos, bueno, ven como tiene un montón de miembros. Bueno, pero no está tampoco. Pero tenemos, por ejemplo, creados los productos comerciales que llegan a un solo comprimido, o la unidosis, que es en realidad la problemática que muchas veces uno tiene, ¿sí? Que es, ¿qué hacemos con lo unidosis? Entonces nosotros tenemos lo unidosis y eso unidosis se mapea a un producto comercial que está en una familia de productos, a un grupo de familia de productos, y eso tiene un genérico con la cantidad y un genérico solo, ¿sí? Entonces los médicos cuando prescriben por genérico y tenemos intercambiabilidad clínica entre diferentes tipos de presentaciones del mismo genérico o intercambiabilidad con diferentes tipos de productos que tienen el mismo genérico, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar paracetamol de 400 miligramos y cafeína de 33 miligramos, ¿sí? ¿Por qué les muestro esto? Les muestro esto porque hacer esto es complicadísimo, ¿sí? ¿Y por qué lo hicimos? Porque en su momento no teníamos qué otra cosa implementar, ¿sí? Pero hoy no me resuelve esto de forma espectacular, la terminología clínica, ¿sí? Hoy tiene representados los fármacos de una forma en la cual todo esto que nosotros tuvimos que crear cientos de mantenedores se puede resolver con lo que ofrece la terminología clínica directamente, ¿sí? Así que mi idea era presentarles un poquito qué era lo que nosotros tenemos, cómo lo hemos trabajado y estoy abierto, digamos, a cualquier duda o comentario que puedan tener. Muchísimas gracias, Alejandro. Bien interesantísimo la manera en que tuvieron que hacer las cosas y luego llevarlo a la actualidad, ¿no? A que puedas hacerlo de manera más simple usando la terminología. Tenemos una pregunta, bueno, un comentario, pregunta de Juan Marcelo Saracho, creo, Saracho. ¿Para qué les sirve mantener los textos libres si ya lo tienen correctamente etiquetado? Perdón, ¿cuál fue la pregunta? ¿Para qué sirve mantener los textos libres si ya lo tienen correctamente etiquetados? Ok, Correcto.
los tenemos etiquetados, ¿sí? Esa es la realidad, digamos. El tema de correctamente etiquetados no siempre están así, ¿sí? Y los textos libres lo tenemos porque es como lo que ya se venía utilizando, ¿sí? En su momento fuimos muy libres, ¿sí? O muy, no sé cómo ponerlo, muy libertinaje, ¿sí? El de dejar algo que no tenía ningún tipo de fricción con los usuarios. Los usuarios podían escribir en texto libre y buscaban en un servidor de terminología para ver si elegían algo de lo que ya estaba en el servidor de terminología, ¿sí? Y nosotros cuando agarramos, le metimos a ese servidor de terminología nuestros 300.000 textos en texto libre, ¿sí? ¿Por qué, digamos, para qué sirve mantener los textos libres si ya lo tienen correctamente etiquetado? Lo previo está en texto libre, ¿sí? Y ahora nosotros lo que le pusimos es un código de concepto que es la codificación. Nuestro paso siguiente es, en realidad, que el usuario ya no interactúe con esos textos libres, sino que interactúe directamente con el servidor de Snowmed Internacional, con el Snowstorm, ¿sí? Que eso lo que te brinda en realidad es la posibilidad de estar utilizando la terminología clínica internacional, que es la única que de verdad te va a permitir comunicarte entre fronteras o entre instituciones, o cuando quieras implementar, digamos, nuestro principal dolor de cabeza con esta implementación fue cuando quisimos implementar OMOP. OMOP es un proyecto, digamos, Odyssey, es un proyecto, digamos, de estandarizar tu información clínica con una suerte como de tablas que tienen cierta codificación, que tiene SNOMED-CT, pero tiene SNOMED-CT precoordinado, ¿sí? Nuestra implementación de SNOMED-CT postcoordinada y demás se hace muy difícil de meter en un estándar de compartir datos, ¿sí? Entonces empezás a tener un montón de temas que no sabes cómo resolver cuando querés ir a algo más estandarizado. Entonces, algo más estandarizado es implementar en realidad las herramientas que hoy tenemos, digamos, de SNOMED Internacional. En su momento yo sigo orgulloso de lo que hice porque para su momento era una buena opción lo que terminamos haciendo. Pero hoy hay herramientas que te permiten resolver toda esta problemática sin todas las dificultades que uno tiene que atravesar y tener finalmente una terminología más limpia, con un reuso mejor y con la posibilidad de utilizar en realidad las relaciones, digamos, de conceptos, que es la fuerte de SNOMED-CT, ¿sí? Si uno dice, yo hoy cuando tengo que armar esas enfermedades, notificaciones obligatorias, tengo que ir buscando uno por uno cuáles son los diagnósticos que quiero agregar, ¿sí? Y en vez de buscar con una query, ¿sí? Todos los diagnósticos que son hijos de tal o que tienen, digamos, hoy tenemos herramientas mucho más importantes para resolver esta problemática que las que teníamos en el pasado. Esa es la realidad. También, déjame hacer un comentario, que creo que los médicos también fueron evolucionando en su manejo de la tecnología, en su familiaridad, y SNOMED fue evolucionando con la cantidad de contenido. Entonces, buscar en SNOMED hoy, con un médico, de la edad de un médico que practica hoy, buscando un diagnóstico, es diferente a lo que pasaba hace 10 años. O sea, había gente que solamente usaba una computadora cuando llegaba al hospital y en su casa no usaba, por ejemplo. Y hay hubo un gran cambio en la forma en que se implementa todo esto, por lo tanto, realmente lo que decía Jano, con todas las herramientas nuevas que hay y con la familiaridad que estamos teniendo todos con la tecnología, es muy natural buscar, implementar y codificar directo con no. Alo, me gustaría que hicieras un paréntesis y nos platicaras así muy someramente qué significa precoordinado y poscoordinado. Básicamente, precoordinados son todos los conceptos que están incluidos en SNOMED, que son los 350.000 conceptos que están en el release, que tienen su estructura de atributos y relaciones. La postcoordinación es algo que se hace hace muchos años, pero recién este año Snowstorm con el soporte a postcoordinación empezó a hacerlo más fácil. OntoServer está haciendo lo mismo. Entonces los servidores de terminología en los últimos 6 meses permiten que si un concepto no está, uno pueda combinar conceptos existentes para crear uno nuevo, que eso se podía hacer desde un punto de vista de un texto, pero ahora permiten que ese concepto se inserte en la base de datos y se organice automáticamente en la terminología en el lugar correcto y aparezcan todos los queries. Hasta la postcoordinación es una forma de representar contenido que no está en SNOMED, pero que se puede representar combinando conceptos. Y requiere tecnología que no estaba disponible hasta hace 6 meses. Entonces, por eso es algo tan nuevo y tan interesante para usar. Gracias, Alo. Y hay una pregunta del público que tiene que ver
casi claramente con el mapeo, Alejandro, y dice, ¿por qué no utilizan los medicamentos desde SNOMED que hoy están? Básicamente porque lo mismo, digamos, que cuando implementas algo, ¿no? Yo implementé algo que está funcionando, ¿no? Y alguien me dice, bueno, pero ¿por qué no ahora empezás a...? Y bueno, es difícil. Es un cambio grande. Nosotros estamos ahora en otro track, ¿sí? Que es el track, digamos, de cambio de de nuestro GIS. Y sin lugar a dudas que en algún momento lo que vamos a hacer es hacer un mapeo, ¿sí? Porque nosotros ya tenemos enquistado, digamos, la forma de fármacos y ya la construimos. Pero es verdad que hoy la tenemos que mantener nosotros. Aparece un fármaco nuevo, yo tengo que crearlo en mi sistema y tengo 8 mantenedores para crear un fármaco, ¿sí? Quiere decir que para mí es muy costoso hacer eso y yo tengo que tener una persona dedicada. Lo bueno que tiene el de utilizar una terminología clínica estandarizada es que todo ese trabajo lo hace en nombre internacional, con la gente que hace contenido y que codifica correctamente los fármacos, quedan perfectos y uno lo que hace los utiliza. Es un tema, digamos, temporal, les diría. Gracias, gracias Alejandro. Y bueno, dice Luis Daniel Sousa, gracias por la presentación, que está claro que el tener los registros en texto libre es un paso importante y culturalmente un reto enorme. Una de las frases de Charlie del Hospital Italiano: no es posible que los sistemas de salud dependan de la caligrafía y redacción de un médico, que también no siempre es muy buena. Gracias, gracias por el golpe, ¿verdad, Alejandro? Bueno, sí, nos enseñan a escribir rápido en una hoja y en realidad es difícil a veces entenderle al médico, y un registro claro, específico, identificado en una aplicación, pues siempre va a ser más fácil de leer para todos. Fabio Lario dice, brillante presentación, muchas gracias Alejandro. ¿Cómo resolver la cuestión de la fricción con los usuarios para la entrada y elección de los datos? Creo que eso, digamos, tiene que ver con la madurez finalmente de estas herramientas. La madurez actual, ¿sí? Del servidor de SNOMED internacional es nada que ver, digamos, a la madurez que teníamos hace 10 años atrás. Quiere decir que eso que es friccionado es un poco el comentario que hacíamos al comienzo. La tecnología avanzó, ¿sí? Los usuarios avanzaron, los clínicos avanzaron, ¿sí? Hoy ya, en su momento, yo era también de la idea, bueno, no dejemos estas cosas, que el médico escriba lo que quiera, ¿sí? Que lo que le parezca, porque es lo ideal, ¿sí? El mundo ideal es el texto libre y después lo codificamos, ¿sí? Ese mundo, ¿sí? Hoy ya no me resulta ideal, ¿sí? Me resulta en realidad un mundo súper complejo, súper difícil, cuando en realidad después que decís, ok, después de haber hecho todo eso y quiero, por ejemplo, utilizar un modelo como esto que yo contaba, digamos, el modelo Odyssey de OMOP, ¿sí? Y hoy no puedo llevarlo fácilmente porque fui tan liberal al principio que ahora me cuesta mucho cerrar o estandarizar, ¿sí? Entonces, creo que hoy las herramientas de verdad permiten encontrar lo que quieras encontrar, las herramientas de SNOMED internacional. Si ustedes acceden al browser de SNOMED y no encuentran un diagnóstico, yo les voy a decir, estás buscando mal, porque hoy es raro que no lo logres encontrar, ¿sí? Porque tiene demasiadas herramientas de búsqueda. Por supuesto que han mejorado muchísimo en el tiempo. Antes era complejo, porque era un listado gigantesco donde antes te perdías. Pero yo creo que tiene que ver con estos avances tecnológicos y con lo que la tecnología hoy nos permite hacer, ¿sí? O sea, es distinto al trabajar con las bases de datos estas indexadas, que son de vectoriales, ¿me entendés? Que hace búsquedas espectaculares, rapidísimas, versus otras que teníamos previamente. Gracias, gracias Alejandro. Hay una pregunta que a lo mejor es para Alo. ¿Hay tecnologías para dictado y así tal vez ayudaría al usuario médico? Sí, la verdad que eso ha mejorado muchísimo. Siempre hubo, pero ahora con OpenAI, con Whisper y todas las nuevas APIs, la verdad que cada vez mejor tecnología. Y sí, ese va a ser uno de los caminos probablemente. No sé si en todos los contextos uno puede dictar, porque a veces con el paciente adelante queda como un loco hablando con la computadora, pero hay contextos en los cuales uno después trabaja solo, que por ahí se va a dar esto de una forma más natural. Alejandro estuvo probando distintas cosas, no sé si puntualmente esta, pero tiene mucha experiencia en eso.
Sí, nosotros tenemos también, digamos, este tema, ¿sí? Que inicialmente uno decía, bueno, pero es que pones el de Google y funciona. Y en realidad no funciona muy bien para el lenguaje técnico, ¿sí? Y pones el de OpenAI y vos decís, es espectacular, pero también para el lenguaje técnico es un problemón, ¿sí? O sea, cuando le pones esto, ¿sí? A un, no sé, un patólogo, ¿sí? Para que haga el informe de las biopsias, usamos términos técnicos tan específicos que, claro, nunca estuvieron en el corpus de entrenamiento de OpenAI, ¿sí? Son palabras muy raras. Entonces, todavía nos está faltando, ¿sí? Ese pequeño twist, ¿sí? De que el dialecto médico, ¿sí? Que es esto que hablamos los médicos, que no es ni español ni es que es una cosa que está entre medio, ¿sí? Funcionen también, digamos, estos speech to text, pero el avance del último año fue asombroso. Gracias, Alejandro. Nos vamos a regresar a una pregunta previa de Juan Sebastián Puntela, que es muy específica. ¿Qué recursos de servidor tienen destinados a SNOMED CT en la clínica alemana? ¿O continúan utilizando Hospital Italiano? Hoy lo que continuamos utilizando es lo del hospital italiano, que lo utilizamos directamente desde AWS, o sea, lo usamos en el cloud. Quiere decir que solamente lo llamamos. Eh, los recursos de implementar de Snowstorm, a ver, tenemos un Snowstorm, pero hoy no está implementado todavía con nuestros sistemas. Es lo que es nuestra siguiente fase. Nuestra siguiente fase es implementar el server de SNOMED CT. Las especificaciones están en la página, ahora no recuerdo, pero lo tenemos, digamos, containerizado, digamos, en nuestro sistema de contenedores. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta de Ginny Santos. Hola, gracias por la presentación. Respecto a medicamentos, sucede que para nuestra acción profesional se busca contar con validación clínica en una receta electrónica creada. ¿Cómo lo resolvieron ustedes usando la terminología? ¿Alguna lección aprendida para quienes iniciamos ese tránsito ahora? Sí, nosotros tenemos, a ver, los médicos prescriben y eso queda en un listado de farmacéuticos que validan y una vez que el farmacéutico valida, se dispensa, ¿sí? Yo no mostré el ciclo, yo lo único que mostré es el mantenedor de fármaco, mostré lo primero que hicimos, ¿sí? Y que era porque no teníamos bien qué implementar, ¿sí? Y esta implementación, este mantenedor de fármacos fue un trabajo de colaboración con el Ministerio de Salud de Chile, ¿sí? Y lo que se hizo acá en la clínica alemana terminó como parte de la extensión de fármacos de Chile, ¿sí? La extensión de fármacos nacional de Chile. Así que este trabajo que yo les mostraba acá es solamente como para que vean qué es lo que hay de mantenedores, ¿sí? Que a veces quienes no construyen historias clínicas no saben cómo las cosas funcionan, ¿sí? De pronto funcionan y te dice, podés intercambiar este con este, bueno, pero no saben qué significa haber armado todo lo que es la intercambiabilidad desde los mantenedores, que eso es lo que es difícil, es costoso, es un trabajo humano hoy, que tenemos la especialista farmacéutica que nos actualiza el sistema y tiene que dar de alta lo nuevo, de baja, se hace complejo, ¿sí? Gracias, Alejandro. Me voy a regresar un poquito a lo del dictado, al lenguaje natural, al texto abierto. ¿Y qué está haciendo ahora Alejandro López, SNOME Internacional, en relación con inteligencia artificial, procesamiento de lenguaje natural, dictado? Desde mi punto de vista muy particular, creo que el procesamiento del lenguaje natural y permitirle al médico que haga notas en su lenguaje, que las tome la máquina, las procese, las codifique y luego las establezca con una integración en una terminología, sería un paso más allá en la adaptabilidad y en la adopción por los médicos de este tipo de tecnologías. Sí, totalmente de acuerdo. Estas son cosas que siempre se pensaron y al principio eran difíciles, o sea, era complejo, había empresas grandes que tenían este tipo de servicios, como Clinisync o Amazon, tenían antes de este boom de inteligencia artificial, servicios ya de autocodificación, generalmente estaban en inglés, no era tan fácil en otros idiomas como en español tener acceso a estos recursos. Y había centros de investigación que estaban trabajando en desarrollar estos modelos.
el advenimiento de este último año, de este boom de sistemas de lenguaje y todo eso, es algo que no llegó a resolverlo. En este año no se resolvió. Todavía uno no puede ir a implementarlo y que funcione 100% bien. Pero es como que abrió la puerta de ver que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otras tecnologías que habían avanzado mucho y que con bajo costo, con sistemas open source, se pueden hacer cosas que antes se pensaban que eran cosas que solamente grandes empresas o grandes laboratorios podían realizar. Entonces lo que hizo fue un poco abrirnos los ojos a decir, esto va a cambiar. La forma probablemente sea muy importante. En 5 años, la inteligencia artificial es una capa muy importante para la codificación. ¿Sí? La codificación va a ser completamente necesaria porque va a ser lo que enriquece a la inteligencia artificial y tiene un componente fundamental en todo este proceso, pero va a mejorar ese proceso. Y Snowme tiene una estrategia que se creó ahora para trabajar en la inteligencia artificial estos 5 años y seguir avanzando en estos conocimientos, desde traducción hasta codificación automática y mantenimiento de la terminología. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres opinar, Alejandro, Mauro? Creo que coincido, digamos, con Alo, ¿sí? O sea, hoy estamos en un momento espectacular. Si alguien está en este momento, ¿sí? Pensando en hacer cambios en sus sistemas, creo que es el mejor momento en lo que tiene que ver con cómo ha crecido la tecnología y las posibilidades que te ofrece hoy, ¿eh? Eh, Tanto para implementar estándares como para implementar, digamos, funcionalidades. Creo que hoy tenemos muchísimas más herramientas y hay muchísima más documentación sobre cómo hacer todo. Eso también es espectacular. Que está muy ligado a esto del código abierto, de liberar, de dejar en GitHub tu repositorio y descargarlo y te lo comento. Ahí está Ana, mi Creo, esposa, por Juan. ¿cómo? Ahí está. Ah. Sí, sí. Así que yo lo que veo es que tenemos un montón de funcionalidades, de herramientas que están buenísimas. Así que quienes estén de alguna forma sufriendo una historia clínica o un registro clínico que digan, no, pero que el nuestro no me gusta o es duro, es imposible, es difícil, qué sé yo, creo que se vienen tiempos de cambio que están buenos, ¿sí? Para lo que tiene que ver con los registros clínicos, que tiene que ver con el de ayornarse a la tecnología, digamos, ahora de vanguardia, ¿sí? Pero cuando todo uno ve las cosas de vanguardia, y es lo mismo que decía a lo reciente, ¿sí? Que, digamos, la poscoordinación, ¿sí? El trabajo que hubo que hacer para poder tener poscoordinaciones en un server, ¿sí? Y que eso funcione correctamente, que se represente bien, que quede todo sin romper, ¿sí? Inicialmente uno decía, bueno, hacemos las poscoordinaciones medio a la mala, ¿sí? Y después te agarras la cabeza después de mucho tiempo de hacer cosas a la mala, ¿sí? Entonces, hoy tenemos un montón de herramientas que nos permiten hacer las cosas bien, ¿sí? Y eso me parece que es genial. Muchísimas gracias, Alejandro. Una disculpa, me estaban hablando de la escuela de mi hijo y tuve que contestar. Eh, bueno, nos quedan 7 minutos para la hora y me gustaría preguntarte, Alejandro Mauro, si quieres cerrar con algún takeaway para la gente que está con nosotros. Sí, no sé, digamos, si hay alguien que es usuario de SNOMED o si están recién entrando, digamos, en la sintonía de SNOMED CT, lo más probable es que todas sus historias clínicas utilicen la clasificación internacional de enfermedades, digamos que probablemente acá no conversamos nada, ¿no? De lo que tiene que ver con cómo se utilizan en conjunto SNOMED de las clasificaciones internacionales de enfermedades. Nosotros tenemos, y yo no les presenté, que cuando los profesionales agregan ahora algún diagnóstico, así que está mapeado a SNOMED, nosotros usamos el mapeo a la CIE-10, ¿sí? Para nuestra área de codificación de GRD, ¿sí? Nosotros tenemos también un software que desarrollamos de GRD en el cual los médicos agregan, ¿sí? Sus diagnósticos con este servidor que tiene SNOMED en el fondo y usamos los mapeos a la CIE para que las codificadoras codifiquen eso, ¿sí? Y siempre las clasificaciones están en ese lugar, en la salida, ¿sí? Nunca están en el ingreso. Para estar en el ingreso, alguien tiene que formar a la gente en clasificaciones, ¿sí? Yo tengo un equipo de 7 codificadoras, ¿sí?
en el departamento donde trabajo hay un equipo, digamos, de 7 codificadoras, y para codificar en la CIE tenés que hacer un gran curso, ¿sí? De varios meses, y tenés que tener mucho tiempo de entrenamiento. En cualquier versión de la CIE. En la CIE 1 tenías que tener entrenamiento, en la CIE 2, en la CIE 3, en la 10, en la 11 o en la 12. ¿Por qué? Porque las clasificaciones, por su naturaleza y por su lógica, requieren formación, sí o sí. Requieren capacitación. No es algo que puedas usar sin que alguien te capacite sobre cómo se usan. Tienen reglas. Dice, si está embarazada, no usar este código, usar el código de la jerarquía no sé cuánto de embarazo, ¿sí? Entonces, siempre tenés que tener reglas. Quiere decir que todos ustedes que tengan a hoy la implementación con la CIE en sus historias clínicas, lo más probable es que la información que recolectan tampoco está muy buena, ¿sí? Es como el texto libre para mí, ese es el mismo problema, ¿sí? Es información que después cuesta mucho sacarle jugo, porque tiene un sesgo de ingreso. El usuario que le ingresó no estaba capacitado en cómo usaba la CIE, así que usa la CIE de forma indistinta. Le da lo mismo. Si está embarazada, póngale el mismo código, le da lo mismo si es niño o si es, digamos, y para la clasificación en realidad, para usarla bien y para cuidarla, ¿sí? Porque en realidad es un instrumento que es espectacular. Todos los que hemos trabajado en el Ministerio de Salud o ministerios, digamos, nacionales, sabemos lo buena que es la herramienta para lo que sirve y para lo que funciona, ¿sí? Entonces, creo que es un buen momento del cambio hacia la implementación de terminologías clínicas que son mucho menos friccionadas para los usuarios se sienten mejor, sienten que representan realmente lo que estudiaron en la carrera de medicina y no una clasificación que lo que busca es codificar algo mucho más grande. Gracias, Alejandro. Importantísimo entender este concepto que nos acabas de definir. Alejandro López, ¿quieres decir algo antes de salir? No, la verdad que me parece genial tener este espacio y espero seguirlos viendo y vamos a seguir compartiendo esto, que son experiencias reales, desafíos, novedades, cambios de idea, cambios de decisión, cosas que contribuyan con el resto para poder implementar. Gracias, Alejandro. Y les dejo aquí los contactos. El correo de arriba es el mío para el contacto de la red LATAM directo, y abajo el correo de información de SNOMED Internacional, para que si están interesados en continuar participando en la red, nos hagan el favor de enviar un correo para tener una base de correos, una base de datos inicial, y poder empezar a compartir con ustedes de manera más específica. Y finalmente, y antes de despedir, me gustaría pedirle a Ian que nos dé unas palabras de despedida. Ian, can you send a message, a final message, please? Yes, I would love to. So thanks for everyone for attending the first meeting of this LATAM network. I hope you found it informative. This won't be the last, so we'll be looking at running these about every quarter, so every 3 months. So keep an eye open for publications, and we'll publicize the dates and how to register. But thank you for your attendance. Gracias, Gracias Ian. a todos. Los esperamos a todos en la próxima. Perdón, Víctor, me había quedado que decir. Los esperamos, estemos atentos a las fechas, vamos a seguir habiendo más de estos eventos, dice Ian, y los esperamos que sigan apareciendo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en febrero. Les avisamos la fecha, la hora. Y gracias, Alejandro, por una excelente presentación. Gracias, Alejandro López, por el apoyo acá desde SNOMED Internacional. Soy Víctor Medina, soy terminólogo quirúrgico en SNOMED Internacional, y estaré por un tiempo liderando esta red mientras nos conformamos de manera adecuada. Ian, thank you very much, and I'll be seeing you